Matemáticas a tu alcance. Bienvenidos a su segmento de Innovaciones Didácticas. En este programa hemos estado tratando el tema de geometría, específicamente de ángulos, y vamos también a mostrarles algunas propuestas muy interesantes en cuanto a desarrollar la habilidad de visualizar. Tenemos la participación hoy del profesor Víctor Reyes. Bienvenido, profesor Víctor. Queremos hacerle un par de preguntas para que usted nos comente de su experiencia. ¿Qué grados usted trabaja? Mi experiencia básicamente es con tercer ciclo de educación básica y con los muchachos de media. Muy bien. Y ya que estamos hablando de geometría, ¿qué desafíos ha encontrado o qué dificultades en sus estudiantes? Básicamente la dificultad mayor es la visualización de los aspectos geométricos a la hora de construirlo. Muy bien. Y hablando de la habilidad de visualizar, ¿por qué es importante que los estudiantes tengan dicha habilidad? Es muy importante que tengan la habilidad porque en la parte geométrica los muchachos deben de no solo memorizar los conceptos, sino saber aplicarlos y verlos en los problemas aplicados. Así es, en el caso de las representaciones en geometría es muy importante. Antes de poder hacer conjeturas y demostrar, primero tienen que visualizar la información. ¿Y ha usted también implementado lo que es construcciones con regla y compás? Sí, la parte de construcciones con regla y compás se ve primeramente en séptimo grado y luego se vuelve a utilizar en lo que es matemática 3 para los muchachos de media. Ah, qué bueno. Entonces ya ve usted la satisfacción que sienten los estudiantes cuando se valen de instrumentos que no son de medición, pero que necesitan otros conceptos, ¿verdad? Y cuando ya llegan a la construcción pedida, ¿cuál es la reacción de los estudiantes? La reacción de los muchachos a la hora de construir, partiendo ellos desde el inicio, no tiene nombre. La satisfacción que se ve en el rostro de ellos es espectacular. Muy bien, entonces invitamos a los docentes que también puedan hacer uso de estas estrategias. Aprovechando también el segmento de innovaciones didácticas, queremos recordarles un evento que se ha estado promocionando, que es el Congreso de Matemática Educativa, que ya se nos acerca. Es para el 4, 5 y 6 de agosto. Y también mencionar que tenemos confirmada la participación de dos grandes personajes en el ámbito de didáctica, que es el doctor Godino. Él tiene un tema muy interesante para su videoconferencia, que es la idoneidad didáctica como herramienta de análisis y reflexión sobre la práctica del profesor de matemáticas. También vamos a tener la participación de la doctora Carmen Batanero. Ella nos va a hablar cuáles son las ideas fundamentales en la enseñanza de probabilidad. Les invitamos desde ya a que visiten nuestra página de Facebook, que es el Congreso de Matemática Educativa, para que ustedes se preparen con la parte de la inscripción y vean los talleres que son de su interés. Hoy sí, Víctor, entrando ya de lleno a las actividades, vamos a proponer un problema que puede ser abordado en diferentes niveles, y el problema es el que ustedes van a ver en pantalla. También les pedimos que tengan a mano materiales como su juego de geometría, que es el compás, las escuadras, transportador, regla, tijera, y pueden tener lápices y cinta adhesiva para que también puedan ir haciendo las construcciones al mismo tiempo con nosotros. El problema sobre ángulos es cómo demostrar que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a un ángulo llano. ¿Qué estrategias son las más usuales, Víctor? ¿Nos puede comentar una? Bueno, la estrategia más usual es utilizar conocimientos previos adquiridos por los muchachos para poder determinar la medida de algunos ángulos congruentes a los del triángulo. Utilizan también el concepto de las rectas paralelas y la relación que hay entre los ángulos formados entre estas rectas y una recta transversal a ella. Muy bien. Entonces, para esta representación, ellos necesitan visualizar que hay ciertos ángulos que van a tener que ser trasladados, pero manteniendo su magnitud. En cuanto a la relación que usted menciona, están viendo ustedes, se da un triángulo, se le puede pedir al estudiante que dibuje cualquier triángulo, ¿verdad? Para Correcto. que puedan hacer la comprobación que la propiedad se verifica y no importa el tipo con el que estemos trabajando. Y luego también, ¿cuáles serían las relaciones de ángulos que van a utilizar ahí? Bueno, como podemos ver en pantalla, tenemos que vamos a trazar una recta que pase por el vértice A y que sea paralela al segmento CB. Luego, los ángulos que podemos indicar ahí como alfa serán congruentes con el alfa del vértice A por ser opuestos alternos internos, y por lo tanto serán congruentes. Luego, ese ángulo alfa será congruente con el posterior
porque son opuestos por el vértice. De la misma manera con el ángulo beta, ubicamos el ángulo beta por ser alterno interno en la posición del vértice A, y obtenemos que efectivamente forman una línea recta y por lo tanto un ángulo llano y por lo tanto un ángulo de 180 grados. Muy bien. Aunque no es una demostración formal como la que solemos trabajar en matemática, pero sí necesitan probar que con estos conocimientos previos llegan a su respuesta. Pero pensemos ahora en otra estrategia un poco más visual. ¿Qué más podríamos utilizar para llegar a esta conclusión? Para los niños de séptimo grado, por ejemplo, que vienen comenzando en la geometría, es bastante difícil hacer ese tipo de deducciones. En este caso, vamos a utilizar un poquito de material concreto. Les vamos a pedir que en una hoja de papel a los muchachos dibujen cualquier triángulo. Los muchachos dibujarán un triángulo diferente cada uno y podrán visualizar cómo esos ángulos unidos forman un ángulo llano. En este caso, se les pide que lo recortemos. Listo. Una vez que recortemos el triángulo, separamos cada uno de las esquinas, por decirlo así, que son ángulos del triángulo, y luego a modo de rompecabezas les pedimos que unan esas esquinas, obteniendo un resultado como este. Muy bien, lo vamos a mostrar en pantalla. Y para que ellos estén completamente seguros de que si suman 180, ¿qué podríamos hacer después de la construcción? Una vez hecho esto, que les recomiendo que utilicen un poquito de cinta adhesiva para mantenerlos juntos, utilizamos el instrumento para medir ángulos, que es el transportador, y pues verificamos que la medida del ángulo es 180 grados. Con este tipo de estrategias seguro no se les va a olvidar esta propiedad, que es muy utilizada, ¿cierto?, con otros contenidos. Y también estamos tratando las construcciones con regla y compás. ¿Cuáles son los ángulos que más utilizamos para hacer estas construcciones? Bueno, para construirlo con regla y compás, básicamente les pedimos que construyan ángulos de 90 grados, ángulos de 45 grados, ángulos de 60, que son bastante accesibles la construcción de ellos con la regla y el compás. Así es. Vamos a pedir que nos haga una pequeña muestra, aprovechando el material que acá tenemos. Mientras Víctor adelanta la construcción, también compartirle algunos datos interesantes. El mismo doctor Godino que hemos estado citando, él menciona de que se tome la visualización como un proceso de descubrimiento y que, aunque si bien es cierto, estamos acostumbrados a la parte demostrativa formal, que incluyamos el papel de la visualización en la práctica matemática, que analicemos lo que él llama teoremas visuales y que consideremos que esto es fundamental en la parte de la representación. ¿Qué conceptos se trabajan para construir el ángulo de 90 grados, Víctor? En el ángulo de 90 grados ellos deben de utilizar el concepto de la mediatriz de un segmento. Es una recta que pasa por el punto medio, divide en dos segmentos congruentes y es perpendicular al segmento que construimos. Por ser perpendicular, entonces el ángulo formado entre ellas es de 90 grados y por lo tanto es un ángulo recto. Entonces aquí tenemos uno de los ángulos más utilizados. Así es. Entonces vamos a mostrar en pantalla la construcción. Se valió del compás nada más trasladando medidas. Así. Y ya tiene el de 90 grados. Solo para que nos comente, ¿cómo haría entonces a partir de el ángulo de 45 grados? El ángulo de 45 grados se haría a partir de un ángulo de 90 grados trazando la bisectriz del ángulo. Dividimos el ángulo de 90 grados en dos partes iguales y por lo tanto cada uno de ellos tendrá 45 grados. Así es. Al final de la construcción se le puede pedir que sí utilice el transportador como medio de verificación. Y también ven que al hacer estas construcciones estamos abordando otros temas que también les serán de mucho provecho. Así. Entonces, Víctor, hemos nada más dado algunas ideas que se pueden trabajar en el área de geometría y queremos pedirle que usted invite a los docentes que con la experiencia que usted tiene, que cómo funciona realizar esto en el aula. Es una experiencia bastante bonita. Nosotros en la parte de geometría solíamos simplemente dar una serie de contenidos que los estudiantes debían de memorizar. Hacer este tipo de actividades hacen que el muchacho nunca olvide que ellos manipularon un material para lograr comprobar lo que la teoría decía. Este teorema, por ejemplo, es tan útil y al hacer esto ellos siempre recordarán
que el ángulo, la suma de los ángulos internos del triángulo serán 180 grados. Claro, entonces pedimos que ustedes también vivan esa experiencia. Agradecemos, Víctor, su participación, invitándolos a que sus dudas y sugerencias le escriban a nuestro correo matemáticas.upnfm@gmail.com, donde pueden enviarnos también sus sugerencias. Los esperamos en otro segmento de Innovaciones Didácticas. Matemáticas a tu alcance.